El pasado mes de abril, Apple lanzó un depósito para sus clientes que les remuneraba hasta el 4,15% anual. ¿Cómo afectará este depósito a los otros bancos estadounidenses? ¿En qué consiste en sí mismo el depósito y en qué deberían fijarse quienes lo contraten? Atentos. El pasado 17 de abril, Apple junto con Goldman Sachs lanzó Apple Savings, un depósito remunerado a un año al 4,15% para los que ya eran clientes de Apple. El éxito fue rotundo. En las primeras 24 horas de su existencia se captaron 400 millones de dólares del público estadounidense, pero es que en los primeros 4 días esa cifra ascendió hasta los 1.000 millones de dólares. Y no es para menos. Según el Fondo de Garantía de Depósitos norteamericano, la remuneración promedio de una cuenta corriente en el país es del 0,37%. Es decir, Apple está ofreciendo 11 veces más que una cuenta corriente estándar promedio. Es que además este éxito es entendible porque el público norteamericano ya estaba buscando otros productos, otros depósitos que diesen una rentabilidad mayor. Por eso ha sucedido todo el escándalo bancario de marzo, cuando los clientes han retirado sus depósitos de algunos bancos regionales norteamericanos para invertirlo en deuda pública o en fondos del mercado monetario. Estos son instrumentos a corto plazo, seguros y con una rentabilidad mayor que lo que estaban dando las cuentas corrientes. Por lo tanto, los americanos decían: el exceso de liquidez que mantengo en cuentas corrientes, esa liquidez que espero no tocar en el corto plazo, la voy a invertir en instrumentos seguros. Además, Apple ha lanzado este producto para los que ya son sus clientes. Por lo tanto, los costes de cambio de cambiar de una entidad a otra, de llevar el dinero de un sitio a otro, se reducen muchísimo. Apple ya es conocida y el proceso para abrir esa cuenta es relativamente sencillo. Y esto lógicamente supone un apretón más para la banca regional norteamericana. Las fugas de depósitos se pueden ver potenciadas por este nuevo producto de Apple. Pero lo más interesante va a ser el estatus de los depositantes en este acuerdo, en este contrato con Apple. En un banco, los depositantes entregan sus fondos al banco a cambio de apuntes en cuenta, a cambio de depósitos a la vista, y el banco usa esos fondos para prestarlos a distintos plazos y con distintos riesgos. De hecho, el problema actual con la banca es que su estructura de inversión, su activo, los créditos que conceden, siguen una estructura de vencimientos que no se corresponde con la estructura de su pasivo, con la estructura de financiación. Los pasivos que tiene la banca son pasivos a la vista, son redimibles ya mismo, mientras que los activos que tiene la banca tienen vencimientos mucho más a largo plazo. Sin embargo, este comportamiento bancario no siempre fue así. Ya en la Escocia del siglo XVIII, Adam Smith propuso que los bancos descontasen sus fondos únicamente con papel comercial de altísima calidad, es decir, únicamente con efectos comerciales a 30-90 días de vencimiento. Y ese papel comercial no podía estar ligado a cualquier cosa, a cualquier bien de la economía. Debían tratarse de bienes de consumo masivos, bienes para el público en general que rotasen masivamente y muy rápido. Por ejemplo, bienes alimentarios o bienes de primera necesidad. Y esto es lo que se conoce como la doctrina de las letras reales. Si el Silicon Valley Bank, en vez de prestar a largo plazo, en vez de invertir en bonos del Tesoro americano a largo plazo, hubiese comprado pagarés de empresas como Mercadona, Iberdrola o Inditex, entonces, desde luego, sus retiradas de depósitos sí podrían haber sido satisfechas por esos cobros que esperase hacer de los pagarés de estas empresas que venden bienes de consumo masivo. Y de esta manera no habría ni expansión crediticia artificial ni descalce de plazos. Pues bien, Apple curiosamente también vende bienes de consumo masivos. Es cierto que no son bienes de primera necesidad, pero desde luego sí son bienes compartidos por una gran masa de personas. Los móviles o los ordenadores podrían considerarse como productos de consumo duradero, pero la verdad es que su vida útil, su vida en manos de un cliente, cada vez es menor y tienden a ser reemplazados cada vez que sale un modelo lo suficientemente novedoso. De esta manera es como si Apple se saltase al banco, se saltase al intermediario y directamente buscase su propia financiación para sus propias letras de cambio. Y este depósito al 4,15% para sus clientes es precisamente eso.
es financiación para el circulante de Apple. Es la doctrina de las letras reales en estado puro. Apple, en lugar de llevar al banco para descontar efectos comerciales a muy corto plazo, está captando su propia financiación a ese corto plazo para financiar sus efectos comerciales. Y aquí queda claro cuán lejos puede llegar la desintermediación bancaria y la integración vertical hacia abajo, tan lejos como para que la actividad tradicional de los bancos, que era el descuento de efectos comerciales de alta calidad, pase a ser una tarea de la propia empresa que está descontando esos efectos comerciales de alta calidad. Y desde el punto de vista de los depositantes, pues el riesgo que están asumiendo con este depósito que contratan en Apple es a priori mayor que si contratasen un depósito con un banco tradicional que siguiese la doctrina de las letras reales. Esto sería porque en ese banco tradicional que sigue la doctrina de las letras reales, la cartera de efectos comerciales a cobrar sería mucho más amplia. Sería de Mercadona, de Inditex, de Iberdrola, de Amazon, de Apple, etcétera, etcétera. Sin embargo, si solo tenemos efectos comerciales de Apple, entonces dependemos de que únicamente los bienes de Apple lleguen al consumidor final y roten de la manera adecuada. De hecho, imaginemos qué pasaría si súbitamente el público mundial deja de demandar con tantas ganas iPhones y Macs. Pues desde luego el activo de Apple o parte del activo de Apple se deterioraría. Para que Apple se pueda quitar de encima esos inventarios que guarda en su balance, probablemente tendría que sacarlos al mercado con fuertes descuentos, y esos fuertes descuentos suponen deterioros en el valor de una parte del activo de Apple, y un deterioro en el valor del activo tiene forzosamente que trasladarse en forma de un deterioro de valor del pasivo. Y aquí veis el paralelismo entre este escenario hipotético de Apple y el escenario del Silicon Valley Bank. Una parte del activo se deteriora y ese deterioro se traslada al pasivo. Claro, Apple no tiene el nivel de endeudamiento que tienen los bancos, pero aún así, si las cifras fuesen suficientemente grandes, este riesgo existiría. No obstante, parece que la situación dista mucho de ser así. En primer lugar, porque atendiendo al documento 10K de 2022 de Apple, vemos cómo había 23.000 millones en saldos en efectivo o 24.000 millones de títulos cotizados que Apple podría vender en el mercado para así conseguir efectivo y para saldar sus deudas con los depositantes. Es decir, hoy por hoy Apple tiene el suficiente nivel de activos a la vista de alta calidad como para hacer frente a esos 1.000 millones de depósitos que ha comprometido como pasivos a corto plazo. Pero imaginemos que Apple, por lo que sea, llega a captar más depósitos a la vista de los que corresponderían con su actividad corriente, de los que corresponderían con su actividad de explotación o de financiación a muy corto plazo de efectos comerciales. Entonces podría llegarse a dar el caso de que Apple, con esos depósitos a la vista, con ese pasivo directamente exigible por sus depositantes, estuviese llegando a financiar activos no corrientes, es decir, justo lo que hacen los bancos, captar depósitos a la vista e invertirlos en proyectos mucho más a largo plazo. Pues bien, en este caso, Apple estaría incurriendo en un descalce de plazos y esto haría que su balance fuese ilíquido y que corriese la misma suerte probablemente que han corrido el SVB o el First Republic Bank. En resumen, la subida de tipos de interés ha provocado una lucha por la liquidez. Tradicionalmente, esa liquidez era demandada por los bancos y los bancos pugnaban entre sí. Sin embargo, gracias a la desintermediación financiera, a la globalización y a las nuevas tecnologías, vemos cómo cada vez más otras empresas industriales o de servicios no bancarios están entrando a esa arena, están demandando liquidez y entrando en la misma pelea. Y esto puede comprometer seriamente, y más en la situación actual, a la situación de la banca mediana estadounidense.